Dios los continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, amada pastora. Amén, pastor, bendiciones, iglesia, muy buenas noches, muchas bendiciones. En este día estemos dispuestos porque el Señor hará grandes cosas en nosotros, amada iglesia. Siempre hay regocijo en nuestros corazones cuando nos acercamos, nos unimos a glorificar y alabar al Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús de Nazaret, la iglesia se une, el cuerpo de Cristo se une para que la manifestación poderosa del Espíritu Santo de Dios nos vivifique, nos levante, nos bendiga, porque el Espíritu Santo de Dios está dispuesto. La carne es débil, pero el Espíritu Santo está dispuesto para llenar nuestros corazones, nuestras vidas, todo nuestro ser. Y Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Él está atento a nuestro clamor. Dice que Él escucha el clamor de su pueblo. Él está atento para cuando nosotros le buscamos, le oramos, nos disponemos para buscar su presencia y colocar cada una de las cosas que necesitamos enfrentar cada día o cada lucha, cada problema. Todas las cosas sabemos que Dios tiene cuidado de nosotros. Por eso es importante para nosotros la iglesia unirnos a orar, glorificar y santificar su santo y poderoso nombre. Y también es importante para nosotros buscar su presencia a través de la oración. Por eso vamos a orar en esta maravillosa hora para que la presencia maravillosa del Señor esté en medio nuestro. Amén, iglesia, así que vamos a disponer nuestro corazón y vamos a permitir que el Espíritu de Dios haga esa preciosa obra en nosotros. Así que cierre sus ojos y abra su corazón. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Señor, en esta noche nos acercamos a ti, Señor bendito Padre Celestial, con nuestro corazón abierto y dispuesto para ti, mi Señor. Nos acercamos como tus hijos, Señor, como los que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Nos acercamos, Señor, como esos hijos tuyos, buscando el rostro de nuestro Padre Celestial, buscando la ayuda de nuestro Padre Celestial, buscando el socorro que solamente viene de tu mano santa y preciosa, mi Señor. Queremos darte toda la gloria en esta noche, Padre. Queremos darte la honra, Señor. Queremos exaltarte, queremos bendecirte, porque declaramos, mi Señor, que solo tú eres digno de recibir toda gloria, que solo tú eres digno de recibir toda honra, toda adoración, toda exaltación, Señor. Tú eres digno de recibirla, porque tú eres santo, santo y precioso, maravilloso, mi Señor. Santificado sea tu nombre, Padre bello. Honramos, Señor, tu nombre, porque eres grande, porque eres precioso, porque eres hermoso, porque eres bueno, Señor, porque solamente hay uno bueno y ese eres tú, mi Padre Celestial. Por eso te honramos y te bendecimos, mi Señor. A ti sea la gloria, la honra y la adoración por los siglos de los siglos. Mi amado Señor y Padre Celestial, en esta noche, mi Dios, te pedimos, háblanos, Padre, por medio de tu maravillosa palabra. Sea tu palabra implantada en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos y enséñanos a dar frutos, Señor, al 100% en nuestro corazón. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Que tu palabra dé fruto en nosotros. Que podamos ser, Señor amado, esos colaboradores tuyos. Que podamos ser esos servidores tuyos, llenos de tu presencia, llenos de tu palabra, llenos del poder glorioso de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu de Dios, te pedimos, ven, Señor, y redarguye nuestra vida de pecado. Ven y ayúdanos, fortalécenos, guíanos, Señor. Llénanos con tu fuego precioso, Espíritu Santo. Queremos esa llenura. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, yo quiero esa llenura del Espíritu Santo en mi vida, Dios de la gloria. Padre, gracias porque tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa, es más cortante que la espada de doble filo y que penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos. Esa palabra maravillosa, Señor, implántala en nuestro corazón, mi Señor, y ayúdanos a amar tu palabra cada día, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Dios es un Dios que está atento a las oraciones de su pueblo. Dios cuando escucha
la adoración, la oración, Él siempre extiende su oído para escuchar el clamor de su pueblo y nos responde a cada uno de nosotros. Por eso también tenemos una palabra gloriosa que nos va a confrontar en nuestra vida para ver cómo Dios quiere levantarnos en triunfos y en victorias. El apóstol Pablo nos va a hablar cuando le habló a la iglesia de Corinto, allí en 2 de Corintios, capítulo número 1, a partir del versículo 3 hasta el 11, vamos a leerlo para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Aleluya. Esta palabra nos enseña el apóstol Pablo cómo él pasó por luchas, por dificultades, por adversidades, pero de todas ellas lo libró el Señor. No solo a él, sino todos los que iban proclamando las buenas nuevas de salvación. Por eso cada uno de nosotros sabemos que hay problemas, hay dificultades en la vida, cada uno de nosotros tenemos retos y dificultades que enfrentar cada día. Y cuando viene un problema no viene el caos o sea al final, porque ¿qué sería la vida si no se tiene una lucha, un problema para vencer? Dios confía plenamente en cada uno de nosotros, que tenemos ese poder para vencer cada dificultad, cada adversidad. De hecho, el apóstol Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Roma, en Romanos 8:28, dice: y sabemos que los que amamos a Dios, dice la palabra del Señor, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que son llamados de acuerdo a su propósito. Entonces Dios nos ha llamado con un propósito, y como hay un propósito en el desempeño diario de nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida, hay retos, hay problemas, hay inconvenientes que muchas veces tenemos que enfrentar, y esas adversidades para muchos es el fin, para otros es el comienzo de cosas nuevas en la vida de ellos, y eso es lo que nos quiere hablar la palabra del Señor hoy. Que cada adversidad es una oportunidad para nosotros crecer delante de la presencia del Señor. Las adversidades son una buena oportunidad para nosotros crecer. Por eso cualquier adversidad que se presenta en la vida es una oportunidad para vencer. Acuérdese esas adversidades que han pasado en su vida. Cuando usted empezó parecía algo difícil, pero la enfrentó, luchó, se preparó, se capacitó, la venció. Y cuando la venció usted dijo: ¡ay, qué buena oportunidad tuve o me alcanzó para llegar a tener esa bendición maravillosa en mi vida! En las crisis hay muchas oportunidades. Siempre que hay una crisis hay una oportunidad. Lo que pasa es que la gente muchas veces en las crisis, en los problemas, se quedan enfocados viendo ese el problema, se quedan enfocados viendo la dificultad, ponen sus miradas en la dificultad y no en la oportunidad que hay a través de esa dificultad. Porque así como lo dijo un sabio, el mayor obstáculo que tiene una águila al volar es el aire mismo, porque el aire mismo es la que lo tranca. Si se quitara el aire, pues quedaba vacío, y si se queda el vacío, el águila no puede volar, entonces iría al precipicio. Por eso es necesario, el mismo obstáculo que tiene el águila le sirve para que ella pueda volar.
Así es en los problemas. Acuérdese que las águilas, cuando están las tormentas, ella ve la tormenta, se lanza y vuela sobre las tormentas. Ella va por encima de las tormentas. Y eso es lo que nosotros podemos aprender en nuestra vida, que tenemos que ir por encima de todos los problemas, no por debajo ni introducidos en el problema, sino por sobre los problemas, sobre las dificultades, sobre las adversidades. El mismo aire que utiliza el velero, que es contrario, si se usa bien la vela, le sirve para impulsarse. Por eso la adversidad nos sirve muchas veces para impulsarnos, para lograr algo que hasta el momento no teníamos. Si usted está pasando por alguna adversidad en este momento, acuérdese que Dios te está llamando, porque usted tiene la capacidad dada por Dios para que esa adversidad usted salga triunfante, salga vencedor en esa bendición tan maravillosa que Dios te quiere dar para que usted venza. Los motores fuera de borda, cuando están en el agua, ellos tienen que vencer el agua, el obstáculo es el agua, pero la hélice y la turbina no se mueve si no hubiese el agua. Por eso necesita el agua para que se pueda impulsar los motores fuera de borda. Es necesario para cada uno de nosotros entonces comprender que las mayores adversidades en la vida a veces son los mejores, los obstáculos, esos son las mejores bendiciones para poder alcanzar algo nuevo en la vida de las personas. Los obstáculos entonces son condiciones en la vida de cada persona para poder alcanzar algo nuevo. Si el apóstol Pablo no hubiese pasado por estas adversidades, no estaríamos renombrando tantas cosas tan maravillosas que Dios hizo a través de él. Podemos encontrar cómo también que todos aquellos profetas, todos aquellos grandes reyes pasaron por adversidades tan grandes, y eso es lo que lo hacen de renombre a ellos. Abraham pasó por muchas dificultades y por eso fue el padre de la fe, porque venció cada una de ellas. Sobre los años 1900 sucedió algo en los Estados Unidos. Había una región en el sur de los Estados Unidos que ellos cultivaban siempre el algodón y eran prosperados, y el rey de la economía era el algodón. Pero de pronto hubo un gorgojo que subió desde México hacia el sur de Estados Unidos y los arruinó todo el algodón, de tal manera que todos quedaron arruinados y tuvieron que innovar ellos. Unos empezaron a sembrar maní, otros empezaron a sembrar, estar en la ganadería, la soya, otros pollos, otros cerdos, y terminaron siendo más prósperos que cuando sembraban algodón. De tal manera que en Alabama ellos hacen y construyen un monumento al gorgojo, diciéndole, y les colocan una placa. En la placa decía: con profundo aprecio al gorgojo, el que hizo lo que hizo para proclamar la prosperidad. O sea, el gorgojo donde no haya llegado, ellos hayan seguido con el algodón. Pero las otras cosas que empezaron a sembrar les dio mucha prosperidad a ellos. Por eso, a lo largo de la vida del hombre ha tenido adversidades. Todos hemos tenido adversidades. Noé tuvo la adversidad de enfrentarse a un diluvio. Pero si él no hubiese tenido la capacidad de haber sido obediente a Dios y haber empezado a construir el arca, se había terminado con su vida, con su familia, con todas las otras personas. Pero al obedecer a Dios, construir el arca, prepararse, y cuando vino el diluvio, fue la persona que pudo salvarse él, su familia, y dejar el legado para que la palabra de Dios siguiera avanzando hacia la bendición gloriosa. Hay algo importante, que hay una diferencia de acuerdo a cómo se ve el problema. El problema, entonces, muchas personas ven que el problema normalmente es tan grande en la vida de la persona, pero hay otros que de un problema hacen algo grande. O sea, hay una diferencia. Hay problemas grandes en la vida de las personas, pero la persona lo enfrenta. Pero hay personas que de un problema hacen algo grande. Por eso es importante para cada uno de nosotros ver lo que Dios nos está dando en esta noche. En esta noche nos está diciendo: el apóstol Pablo pasó por luchas, el apóstol Pablo pasó por problemas, el apóstol Pablo pasó por grandes adversidades, pero de todas ellas lo libró el Señor. Y Dios quiere librarnos a cada uno de nosotros de esas adversidades, la adversidad física, la adversidad económica, la adversidad emocional,
cualquier adversidad en este tiempo, Dios quiere bendecirte, Dios quiere levantarnos. Por eso ese pasaje que nos acaba de leer la pastora nos muestra que a la iglesia de Corinto les dice que había pasado por muchas luchas, por muchos problemas, aún de muerte muchas veces, pero cada uno de esos problemas lo enfrentó con Dios y lo llevó a obtener esa grande victoria. Claro que sí, pastor, iglesia, porque nosotros como seres humanos, todos pasamos por adversidad. Y en la adversidad, pues yo sé que no nos gusta, la verdad, pero la adversidad es una bendición para cada persona, porque de ella sacamos algo productivo, porque ella nos avanza, nos ayuda y nos enseña a avanzar, porque ciertamente cuando nosotros vemos todos los siervos de Dios en la palabra, todos tuvieron adversidad, pastor. Nadie es que dijo, ay, me senté en la playa a mirar y todo me llegó y fue fácil, todas las cosas. No, todos tuvieron sus luchas, todos tuvieron sus problemas, dificultades de alguna forma. Mire a Gedeón él no se veía sino como un cobarde y escondido y todo, pero Dios lo vio de otra forma y él tuvo que enfrentar sus miedos, tuvo que enfrentar sus cosas y vino a ser un hombre el cual estuvo allí, que Dios usó, ¿verdad? Y así diferentes. Mire Pedro, cuántas veces Pedro negó al Señor y se fue amargamente, pero que cuando volvió, dice la palabra, él confirmó a los hermanos, él empezó a ayudar y fue el que estuvo ahí pendiente siempre para que se llevara la palabra del Señor. Y cada uno, Pablo, cada una de las cosas y las personas que pasaron adversidades sacaron algo productivo. Y eso, iglesia, es lo que nosotros tenemos que aprender. Nuestras madres nos decían de una forma, yo me acuerdo, pastor, y es: no se ahogue en un vaso de agua. Y es verdad, porque el ser humano tiende a ahogarse, como decía el pastor, a meterse en su problema y profundizarse y no hacer nada. Pero la idea es que nosotros del problema saquemos algo bueno, del problema saquemos algo productivo, porque ciertamente el problema es el que a veces nos hace, como dicen por ahí, sacudirnos para que podamos alcanzar nuevos niveles, sacudirnos para encontrar nuevas cosas, para aprender nuevas cosas, como pasó con estos granjeros ahí que nos contaba el pastor con ese gorgojo. Pues si no hubiera sido así, ellos no aprenden o no tienen una productividad, algo mejor. Pues así es, iglesia, cuando vienen las adversidades es porque viene un momento, cada adversidad es una oportunidad para lograr algo nuevo. Cada adversidad es una oportunidad para avanzar. Por eso nosotros tenemos que hacerlo, tomar todas esas oportunidades. Pero sabe, iglesia, cuando nosotros nos dejamos llevar por la carne y por, ay, ¿qué me sucede a mí? No sé qué, y nos ahogamos en ese vaso de agua, no sacamos nada. Pero cuando viene esa adversidad y nos ponemos sobre nuestras rodillas y le decimos: Señor, enséñame qué quieres que yo haga, qué quieres mostrarme con esta adversidad que vino a mi vida, porque yo sé que tú me estás enseñando algo. Y cuando nosotros nos dirigimos a Dios en oración y le pedimos que nos enseñe, que nos muestre cuál es el propósito por el cual ha venido esa adversidad, entonces es cuando vemos la solución, cuando se nos quita como ese embotamiento de nuestra mente y podemos ver la solución que Dios nos da a través de su Santo Espíritu, a través de la palabra. Pero para eso hay que perseverar, así como le pasó a Pablo. Pablo divinamente había dicho: ay, no, yo podría estar aburrido ya no más con tanta lucha y tanto problema y tanta persecución y tantas cosas que le pasó. Él podría decir ya no más, pero no, al contrario, él se levantaba de una y le pasaba otra y no se doblegaba, él seguía adelante y perseveraba y animaba a los hermanos. Imagínese Pablo allí en una cárcel, pastor, y en esa cárcel animando a la gente a la libertad. O sea, cualquiera decía: este está loco, pero no, él hacía eso, él animaba a la gente, porque eso que él estaba viviendo, esa adversidad, le ayudaba, le enseñaba tantas cosas que podía decirle a las personas cuando venían a visitarlo acerca de la palabra, y predicaba la palabra y predicaba acerca de la libertad que daba Cristo, pastor. Amén, amada pastora. Dios es un Dios que siempre está pendiente del hombre o la mujer que le sigue y es obediente a Él. Y por eso podemos encontrar también que la mayoría de los salmos no son escritos cuando ellos estaban en grandes victorias o que no les pasó nada y que totalmente escribieron: Jehová es mi pastor y nada me faltará, y no estaban pasando por nada. No, lo escribieron en momentos difíciles de adversidad en la vida de ellos. Los momentos de mayor adversidad en la vida fue cuando ellos escribieron. Los profetas, cuando ellos se lanzaron esas palabras proféticas poderosas, fueron cuando ellos estaban en medio de adversidades tremendas, donde
había hambre, donde había escasez, donde había enfermedad, donde el enemigo los atacaba. Ahí es donde salía la palabra profética para sacarlos de esa adversidad tan grande. Las epístolas, todas las epístolas no se escribieron en los momentos de gloria como hoy está la iglesia, se escribieron en momentos difíciles de persecución, de muerte. Ahí fue donde se escribieron las epístolas. Por eso cada una de las bendiciones maravillosas que Dios nos muestra en la palabra del Señor es que nosotros no debemos formar de un problema algo grande. Si hay un problema grande, de esa adversidad grande, tenemos que llegar con el poder de Dios a vencer ese problema. Mire que las grandes cantidades de personas, las personas más exitosas en el mundo, pues es nuestro Señor Jesucristo, y Él pasó por grandes adversidades. Tuvo que ir a la cruz para podernos dar libertad a cada uno de nosotros. Por eso Él pasó por una adversidad tan grande y Él no rehusó. Pudo hacerlo en la cruz, decir, no, yo no voy a la cruz, voy a seguir mi camino, voy a seguir otras cosas, y no nos había dado la salvación. Pero a causa de esa adversidad tan grande de ir a la cruz del Calvario, tú y yo recibimos libertad. Tú y yo recibimos salvación gracias a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él fue el que mayor bendición y éxito tuvo aquí en la tierra. Pero también cuando recuperan las personas de las 30 personas más exitosas del mundo, como Albert Einstein, como Franco de la Rocher, como también Helen Keller, como Winston Churchill, aún como Gandhi, cuando encuentran en la vida de ellos, cada uno de ellos pasó por alguna adversidad, bien sea física, bien sea de ceguera, de inhabilidad en alguna parte de su cuerpo físico, en cárceles, en adversidades, y de allí ellos desarrollaron cosas tremendas que hoy en día nos impactan y dicen, wow, cómo hicieron la bombilla, wow, cómo superaron eso, esas personas en medio de esas adversidades tan grandes, y cómo pudieron vencer esas batallas. ¿Por qué esas personas pudieron vencer esas batallas tan grandes y otras personas con cosas más pequeñas se hunden? Y ellos tenían adversidades físicas y no le impidieron para poder levantarse ni empezar a construir algo maravilloso de lo que Dios tenía determinado para este tiempo, para cada uno de nosotros. Ellos entonces no se quedaron en el problema, ellos no se quedaron en la adversidad, sino empezaron a ver soluciones. Por eso para muchas personas es tan fácil criticar al que hace algo. Y hay personas que no hacen nada y son expertas en criticar. Solo buscan el defecto, solo buscan la adversidad del error de la otra persona. Pero el que se esfuerza es el que a veces comete errores. El que se esfuerza es el que a veces llega y tiene adversidades. Para cada una de las cosas que hoy vemos con grande éxito en la electricidad, en los desarrollos industriales, cada una de estas bendiciones que podemos encontrar hoy en día, las personas tuvieron que hacer muchas pruebas. Y muchas pruebas tuvieron muchos errores. Y de todas esas pruebas y errores eran adversidades que ellos tenían que vencer. Y terminaron desarrollando una idea. Pero tuvieron que pasar por muchas adversidades en su vida. Muchas personas se reían, muchas personas los criticaban, porque el que no hace nada critica, pero el que hace las cosas sabe que cuesta, el que hace las cosas sabe que hay un esfuerzo. Por eso si usted es criticado es porque está haciendo cosas buenas. No critican al que está quieto. El que critican al que se mueve, critican al que impacta, al que quiere cambiar, al que quiere transformar, inventan, hacen muchas cosas para detenerlo, porque el enemigo no quiere que desarrollen cosas buenas. Y Dios nos ha dicho o nos está diciendo que el apóstol Pablo pasó por grandes adversidades. Y el apóstol Pablo en Romanos 8:28 nos está diciendo, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Eso es conforme a su propósito somos llamados. Por eso es importantísimo ver que Dios nos ha llamado con un propósito y nos presenta adversidades constantemente en la vida, pero esas adversidades son para desarrollar el potencial que Dios ha puesto en tu corazón, ese potencial que Dios ha puesto en tu vida, así como aquellos hombres, muchos de ellos se convirtieron a Dios, muchos de ellos creían en Dios, otros quizás rehusaban, pero terminaron convenciendo que hay un Dios todopoderoso que nos da sabiduría para desarrollar, para alcanzar, para vencer la adversidad. Todas las adversidades que se han presentado en la vida del hombre, el hombre ha tenido la capacidad con la mano poderosa de Dios para salir adelante. Cristo está para ayudarnos. Él nos dejó al Espíritu Santo de Dios que nos enseña todas las cosas que Dios nos ha concedido. Y eso que nos enseña todas las cosas que Dios nos ha concedido es buscarlo a Él.
en el medio de la adversidad para que nos ayude a salir adelante. Y Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar a desarrollar, Él nos va a ayudar a alcanzar las cosas que tanto hemos deseado en nuestra vida. Acuérdese, amada iglesia, que cuando una persona espera genera paciencia, pero cuando una persona se capacita genera habilidad, genera que esa sabiduría para alcanzar las cosas. No es lo mismo esperar que generar esa pasión por aprender, esa pasión por desarrollar, esa pasión por levantarse a cambiar las cosas. Es fácil criticar, es fácil estar en una silla diciendo, pero el pastor se equivoca tantas veces, pero tal persona se equivoca tantas veces. Es fácil criticar, pero es difícil cuando la persona empieza a enfrentar, pero cuando lo empieza a enfrentar es una maravilla. Nosotros nos deleitamos con hablar las cosas de Dios y nos deleitamos cuando encontramos una verdad en la palabra del Señor que nos levanta para salir de la adversidad. Y esta palabra en esta noche es para salir de la adversidad. Esta palabra en esta noche es para levantarnos en triunfo, es para levantarnos en victoria. Que esa adversidad que estás pasando no es el final. Esa adversidad que está pasando es porque Dios sabe que tiene el potencial para poder transformar las cosas, para que poder alcanzar esa grande victoria. Si Abraham no se hubiese enfrentado a los problemas, a las dificultades cuando secuestraron a su sobrino y todo se las pertenencia, si no hubiese enfrentado a esos reyes, pues no había alcanzado esa grande victoria. Tuvo que enfrentar la adversidad para alcanzar la grande victoria. Si Gedeón, que nos acaba de hablar la pastora, no hubiese aceptado que enfrentar a aquel ejército enemigo que le robaba, que llegaba y arrasaba todas las cosas, si él no hubiese tenido la valentía de la mano poderosa de Dios, acuérdese, él en sus fuerzas no lo podía, dice, soy el más débil, el menor de la casa de mi padre, pero cuando Dios le dice varón esforzado y valiente, este hombre se llenó de esa valentía. Josué le dice, el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente. Por eso Dios nos llama en este tiempo, en esta temporada, para que esta adversidad que estamos pasando, queramos celebrar la victoria, tenemos que enfrentarla, no es huirla. Hay muchas personas que han acumulado adversidades en la vida, huyen de un lugar y llegan a otro lugar y siguen con la misma adversidad, porque la adversidad son ellos llevan el problema, ellos llevan la adversidad internamente, nunca han enfrentado las cosas y por eso huyen de un lugar a otro, han dejado muchas bendiciones a causa de no enfrentar el problema, no de reconocer que ellos son instrumentos que pueden transformar y cambiar esa adversidad en grande victoria. Todos los hombres de renombre en la Biblia pasaron por adversidades. Y entonces en este tiempo sabemos que tenemos la misericordia de Jesús, tenemos la ayuda del Señor, tenemos la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Hay el poder maravilloso, dice el escritor sagrado al Hebreos, no son estos espíritus ministradores al servicio de los que han de heredar salvación, son los ángeles que están a favor de nosotros, que están a favor de la iglesia, que están para levantarte a ti, a mí, para ayudarnos. Esa ayuda la tenemos en este tiempo. Por eso, si tenemos esa ayuda, tenemos la sabiduría que el Espíritu Santo de Dios nos da, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si usted le teme a la palabra del Señor, le teme al Señor, guarda esa palabra, la tiene en su corazón, la valora en su vida, Dios empieza a levantarte de una forma tan maravillosa que vas a conquistar lo que tanto ha deseado en su vida. Por eso, lo más importante para cada uno de nosotros saber es que Dios tiene cosas maravillosas para nosotros. Que están las adversidades, sí, hay adversidades en la vida, en cualquier área hay adversidades, pero para todas ellas hay una promesa de salida que Dios nos regala a cada uno de nosotros. La Biblia está llena de promesas en las cuales nos va a sacar en victoria. Así como David pasó por adversidades tan grandes, José pasó por adversidades tan grandes, la adversidad más grande de él estuvo a estar de esclavo, pero él salió de esas adversidades. ¿Por qué? Porque le creyeron a la palabra, le creyeron a Dios, fueron obedientes a las cosas de Dios. Si hoy nos volvemos a Dios, nos volvemos a la palabra de Dios, nos volvemos a creerle al Señor, el apóstol Pablo tomó esas fuerzas en su corazón, esas fuerzas en su alma, porque él llevaba a Cristo en su corazón. Antes con un ejército era valiente, pero ahora no necesitaba ejército, él era el valiente.
valiente, porque con el ejército era que perseguía a los cristianos, y los cristianos no tenían armas, no tenían nada, pero de eso se enseñoreaba. Pero tan pronto tuvo el toque de Cristo en su corazón, en su vida, él hubo una transformación en su mente, hubo una transformación en su alma, y esa persona ya empezó a ser una persona valiente, que en cada adversidad crecía, en cada adversidad se volvía más valiente, en cada adversidad era un instrumento maravilloso de Dios. En todos esos 4 viajes misioneros tuvo adversidades, pero de todos ellos los libró el Señor. Por eso Dios nos ha llamado en este tiempo para levantarnos en esta adversidad que estamos pasando, ese problema que ha llegado en su vida, en cualquier área usted tiene la capacidad para vencer, amada pastora. Que sí, pastor, y es que es así, porque todos nosotros decíamos, pasamos por adversidades, pero la palabra del Señor dice, a los que amamos a Dios. ¿Tú amas a Dios, iglesia? Claro que sí, ¿verdad? Y dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito al cual fuimos llamados. ¿Sabe por qué? Porque todo, como estábamos hablando con el pastor, tiene un propósito. Y el propósito es ver la gloria del Señor, pastor. Imagínese un momento, usted por un momento póngase en los pies, en los zapatos de Josué. Cuando Josué tenía que ir a derribar los muros de Jericó, sin un arma, sin un explosivo, sin dinamita, y tenía que destruir los muros que habían allí. Imagínense que cuando este hombre, él no se cogió la mano en la cabeza para decir, uy, ¿y ahora qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Mire, es que son gruesísimos esos muros, porque eran gruesos, eran fuertes. Él no dijo eso, él simplemente le creyó al Señor, iglesia. Y el problema es que cuando a veces llegan las adversidades, el decir de la gente, pastores, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pues porque hay un propósito, iglesia, porque el propósito de Dios precisamente es mostrar su gloria, mostrar su poder. Porque el Señor hizo que Josué se enfrentara a estos muros, porque había un propósito, y el propósito era mostrar el poder de Dios, mostrar que cuando nosotros confiamos en Dios, Él hace cosas tremendas, porque el propósito, todo tiene un propósito, y se prestó esa adversidad fue para que mostraran el poder de Dios, para que no solo Josué creyera, sino que el pueblo viera el poder que tenía el Señor, lo que Él podía hacer de una manera sobrenatural. Recuerde que ellos ya habían visto el poder de Dios, pero ahí cuando pasaron por el desierto como que se les olvidó el poder del Señor, y Él volvió a mostrarles su poder glorioso y maravilloso a este pueblo, porque había un propósito. Así que cuando nos pasa alguna cosa es porque hay un propósito, diga propósito. Y ese propósito es que nosotros crezcamos, nosotros avancemos, nosotros conquistemos nuevas cosas, porque nosotros fuimos hechos, iglesia, para ser conquistadores. ¿Para hacer qué? Conquistadores, para alcanzar, para conquistar, para avanzar fuimos hechos. Entonces nosotros lo que tenemos es que recordar que la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando venga el problema, cuando venga la dificultad, usted va a declarar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque si se presentó eso, primeramente sabe cuál es Dios, sabe cuál es su capacidad. Si usted, hermano o hermana, no tuviera la capacidad de lograr salir de ese problema, Dios no se lo presentaría. Pero es que Dios conoce las capacidades que tenemos cada uno de nosotros, y conforme a las capacidades permite las cosas en nosotros. Recuerda cuando Él dio los talentos, dice que Él los repartió de acuerdo a la capacidad. Así es, todo lo que viene a nuestra vida, aún la adversidad, es porque tenemos la capacidad de superarlo, iglesia, porque Dios conoce hasta dónde nosotros podemos llegar. Entonces lo que tenemos que hacer es confiar en Dios, que si llegó ese problema, esa adversidad, es porque hay un propósito primero, y porque yo voy a demostrar que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y porque voy a demostrar que soy un luchador, que soy un hombre de conquista, una mujer de conquista, porque Dios me hizo para ser conquistador. Aleluya. Amada iglesia, el apóstol Pablo pasó por adversidades, pero todas ellas lo libró el Señor. David pasó por adversidades, Abraham pasó por dificultades, los profetas pasaron por adversidades, pero de todas ellas lo libró el Señor. Y que acuérdate, amada iglesia, lo primero que podemos encontrar es que nadie sabe
cuánto poder tiene dentro cuando si no enfrenta la adversidad. La adversidad nos muestra entonces qué potencial Dios ha puesto en nuestros corazones para vencer. Si no se enfrenta a la adversidad, no desarrolla el potencial que Dios ha puesto en su corazón. La adversidad hace también que la persona madure. Acuérdese, el apóstol Pablo, el escritor sagrado, el hebreo, decía que el alimento sólido son para los que han alcanzado madurez. Por eso la adversidad hace que la persona madure, que la persona no se quede neófito, que la persona no se quede allí con leche espiritual, sino ya crezca con alimento sólido, porque puede enfrentar cualquier dificultad. Eso es lo que nos enseña la palabra hoy. La adversidad también nos prevé o nos da mejores oportunidades. Siempre que hay una adversidad hay buenas oportunidades. Acuérdense, en la Segunda Guerra Mundial se desarrolló la comunicación, se desarrolló la medicina, se desarrolló los antídotos. Todas esas cosas desarrollaron en la Segunda Guerra Mundial. Es más, en las guerras se han desarrollado las mejores tecnologías, se desarrollan a través de las guerras. Por eso en las adversidades se desarrollan muchas cosas, y esa adversidad que está pasando hoy, Dios va a desarrollar muchas cosas en ti. Acuérdense de José. José, ¿qué hizo para salir de las adversidades? Lo primero que José hace para salir de las adversidades es que tuvo una actitud. La actitud de él no fue crearse en derrota, creerse que está derrotado, creer que era esclavo. No, cuando estaba con Potifar, él desarrolló todo su potencial, creció, hizo lo mejor. Por eso llegó a ocupar el primer lugar después de Potifar, gobernando toda su casa. Por eso fue tan importante con Potifar. Él gobernó toda su casa hasta que fue a la cárcel. Cuando fue a la cárcel, también en la cárcel su actitud fue importante. Por eso ocupó el primer lugar en la cárcel después del carcelero. También cuando lo llama el faraón, viene a ser el segundo a causa de su actitud. Su actitud fue muy importante. La actitud es importantísima para cada uno de nosotros. Pero la actitud sola no vence, se necesita disciplina. La iglesia debe tener disciplina para salir de la adversidad. Esa disciplina a veces no es fácil. La gente piensa que es simplemente hablar y ya. No, es tener la disciplina, es esforzarse, es caminar, es ir, es llegar, es madrugar, es ir tarde, porque Dios dice que a su amado no le dará el descanso, pero el que va de mañana, de madrugada, se levanta y va tarde a descansar. Por ahí es cuando Dios le dará a su amado el descanso. Por eso es importante para cada uno de nosotros. Y también es importante lo que hizo José. José tenía una relación primero con Dios correctamente y después también con las personas. Por eso llegó a gobernar bien, porque tuvo una buena relación. Es importante en nuestra vida, para salir de las adversidades, saber que tenemos que tener buena actitud frente a la adversidad, que tenemos que cada uno de nosotros ser disciplinados, y cada uno de nosotros también tener relaciones, porque hay muchas personas que nos van a ayudar. Relaciones con Dios para que el Espíritu Santo de Dios nos ayude, relaciones con Dios para que el poder de Jesús esté en nuestros corazones, relaciones con Dios para que los espíritus ministradores nos ayuden en esta batalla. Eso es lo que Dios quiere con nosotros para salir de la adversidad. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esa maravillosa palabra que nos regala en esta noche, porque todos nosotros pasamos por adversidad en la vida, y las personas que se conforman con la adversidad siguen en la adversidad, pero los que sabemos que estamos con Cristo, con Dios, de Él nos va a sacar en grande victoria. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias, porque hoy esta palabra que nos diste en 2 de Corintios capítulo 1, a partir del verso 3, nos hablaba que el apóstol Pablo pasó por luchas, por adversidades en la vida, pero de todas ellas lo sacó el Señor. Él tuvo que pasar muchas veces apedreado, muchas veces en la cárcel, muchas veces en azotes, pero de todas ellas lo libró el Señor. Padre, hoy te pongo delante de tu presencia este hombre, esta mujer, que por primera vez nos escuchan. Este hombre, esta mujer que hoy abre su corazón y dice: Jesús, yo quiero que sea mi Salvador. Para nosotros que estamos en ti, Señor, que pasamos por lucha, por adversidades en la vida, te pedimos que hoy venga con poder y gloria y nos levante con ese poder maravilloso, y haga que cada uno de nosotros tengamos esa actitud para enfrentar cada uno de esos problemas. Una actitud de que somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una actitud que nos da valentía, porque nos esfuerza y somos valientes, Señor. Por eso nos conocemos al Señor, nos esforzamos y actuamos. Te damos gracias, Señor Jesús, porque también, Señor, cada uno de nosotros tenemos
en la oportunidad de ser disciplinados. Ayúdenos a tener disciplina para salir de esa adversidad, disciplina para capacitarnos, disciplina para estar laborando correctamente, disciplina para que mientras otros se ríen por los momentos en los cuales estamos intentando desarrollar ese don, ese talento, esa habilidad, ese sueño, ese anhelo que tenemos de hacer esas cosas grandes, y estamos fallando, Señor, pero sabemos que lo vamos a conquistar. Hoy, Padre, quizás hemos fallado, pero sabemos que mañana alcanzaremos la victoria de ese gran milagro en nuestra vida. Te damos muchas gracias, Señor, mi Dios y Padre bueno, porque la relación contigo es tan importante para salir de la adversidad, y la relación con los demás. Por eso somos el cuerpo de Cristo, para que tú nos levantes y nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, continúe orando sobre que Dios te dé esa capacidad maravillosa de tener esa actitud para enfrentar la adversidad. Así como José lo hizo, enfrentó y venció, y tuvo esa bendición tan maravillosa de ser disciplinado para alcanzar la victoria. Vamos a pactar también con la ofrenda, la primicia, el pacto. Ahí desde su casa, pacte contigo el próximo domingo cuando venga al culto aquí en Casa Roca de Restauración. Venga a hacerle culto a Dios, no a participar simplemente, sino a hacerle el culto a Dios. Ahí también podrá traer esa bendición maravillosa. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias por esa semilla que hoy damos, para que tú reprendas al devorador, y esa semilla para que se multiplique al 30 por 1, al 100 por 1. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. Activamos esa promesa en nuestra vida, la creemos, y vamos a ser disciplinados creyendo que de cierto nos bendecirá con abundancia y nos multiplicará grandemente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios siga trayendo ricas bendiciones sobre tu vida, que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo esté en sus corazones. Los esperamos el próximo domingo aquí en Casa Roca de Restauración a las 9 de la mañana para tener ese maravilloso encuentro con Dios. La paz del Señor. Amén, iglesia, bendiciones.